tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Niños y niñas en el Gualmapu soportan la violencia policial, la violencia política del Estado chileno. Sufren allanamientos en sus hogares, amenazas permanentes. Sus padres y madres han sido encarcelados, detenidos. Niños y niñas que son objeto de tiroteos, no por bandas narcos, sino por los pacos y los milicos. ¿Qué sociedad puede tolerar, negar o desconocer esta realidad? ¿Qué sociedad se ha construido que no ve, no escucha el llanto, los gritos de estos niños, de estas niñas? Niños y niñas en Gaza, objeto de la violencia genocida del sionismo. Niños y niñas mutilados, con hambre, solos, huérfanos. ¿Qué sociedad se ha construido que no reacciona frente a estos dolores? ¿Qué sociedad tolera la crueldad de la guerra contra estos niños, contra estas niñas? El presente reclama futuro, pero para ello lo primero es mirar más allá de las pantallas que encorvan nuestras espaldas y ciegan nuestros horizontes. El mundo reducido a la manipulación de un teléfono, a teclear unas cuantas palabras y enviar dibujadas las emociones. Hay que mirar por la ventana para evitar quedarnos ciegos y ciegas a pesar de tener nuestros ojos abiertos. Mirar ahora, cuando aún podemos comprender que en este mundo actual, donde las masacres van siendo la regla, se hace urgente que nuestras miradas se levanten ahora ya para actuar. El presente reclama futuro y eso implica militancia y ética. Implica que el mundo sensible ante el dolor ajeno se disponga entero para cambiar la tragedia. Tal como lo hicieron tantos y tantas compañeras y compañeros del MIR del Pueblo y del MIR de Miguel. Es inmensa la tarea, pero nada que no sea lo justo y lo necesario para la vida de los niños y niñas del Gualmapu, de Gaza, del Líbano, para la vida de la humanidad. ¿Qué tal? Lo que el pueblo proclama, serie Miguel Enrique, 50 años. Este es el último capítulo de la serie y del programa, y lo dedicaremos fundamentalmente a esta idea de que el presente reclama futuro. El presente es una situación crítica que todo el mundo percibe y que reclama una salida, reclama otra forma de vida. Y esa forma de vida no resulta de manera espontánea, sino que tiene que ser expresión de la voluntad de fuerzas sociales, de voluntades individuales que se mancomunan para construir efectivamente una salida a esta situación de crisis actual. En ese sentido, dedicamos este programa a la discusión sobre esas posibilidades futuras y las condiciones actuales de la juventud y las generaciones más veteranas, por decirlo de alguna manera. Tenemos en este último programa dos invitados. Uno es la compañera Almendra Arenas, militante estudiantil, muy activa, parte también de lo que se llama los estudiantes por la causa popular. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos también al compañero Félix Soto, bueno, un veterano militante de las causas justas, y actualmente también, bueno, ex militante por lo tanto del MIR, y también actual dirigente sindical de la zona norte de Santiago. Y por supuesto está nuestra compañera Ana, que es parte del equipo con el cual hemos venido trabajando los temas actuales. Entonces damos por inicio, y un saludo a todos los compañeros y compañeras que serie, a este último capítulo de lo que el pueblo proclama, serie Miguel Enrique, 50 años. Compañero. Sí, nos interesa conectar generacionalmente qué valores y qué motivaciones hay detrás de la opción militante. Y al inicio en este video vimos unas imágenes que nos muestran
cómo la infancia sigue siendo maltratada, masacrada en este sistema. Vimos imágenes de la represión en el Gualmapu y también de los bombardeos en Gaza. Y queremos preguntarles qué les dispara esas imágenes, qué sienten al respecto, qué les hace pensar y sentir. Bueno, yo creo que lo primero que uno siente al ver estas imágenes es el no tener límite. El capitalismo, en términos cuando ha desarrollado su proceso y sus modelos económicos y sociales, en tal de obtener los beneficios y las ganancias, digamos. El no respetar la vida. Y eso lo hemos vivido históricamente. Digamos. Históricamente se ha vivido de una u otra manera el desamparo, digamos, y la agresión y la muerte, digamos, de niños, de miles de niños, e incluso por falta de asistencia de salud, por una masacre o intervenciones represivas. Es doloroso y eso evidentemente nos tiene que sensibilizar a todos como sociedad. Sí, también compartiendo la opinión del compañero, yo creo que, o sea, a mí por lo menos me pasa, que se conecta con la rabia principalmente, de rabia decir de que finalmente ellos están dispuestos a hacer lo que sea. Como que en realidad no existe como dice el compañero muy bien, no existe como un límite en relación como a lo valórico, en relación a qué respetar o qué no respetar, sino que su ansia de acumulación y de mantener la dominación es más grande que cualquier otra cosa, frente finalmente a seres que no tienen ninguna responsabilidad, ninguna culpa, y aunque no lo fueran, igual es una lucha que es totalmente legítima y justa. Finalmente son pueblos que están resistiendo heroicamente desde hace mucho tiempo. Entonces es la respuesta que tiene el capitalismo frente a las luchas justas: la represión, la matanza, la violencia desmedida. Sí. Hay una imagen también adicional a esta, que es este link que está circulando, que hay un vagón en el cual van varias personas, jóvenes sobre todo, no tan jóvenes como tú, pero que van con sus celulares, mirando los celulares, mientras tras los vidrios del vagón que va recorriendo, no sé, circunvalando el mundo, se va viendo destrucción, incendio, crisis total, digamos, un mundo absolutamente abandonado, mientras estos personajes que están adentro del vagón, como aislados del mundo, están indolentes frente a eso. Entonces, también con los niños, digamos, los niños son como la continuidad de nosotros, la humanidad, digamos, y están siendo golpeados, asesinados, torturados, mutilados, en fin. Entonces, hay como una contradicción muy profunda existente. No sé si quisiera agregar algo más sobre eso o iniciar la conversación sobre este punto. No más, creo que eso nos lleva a preguntar un poco a ambos, pero creo que podemos empezar con Almendra, conectando un poco la cuestión de la infancia, cómo se vive hoy. ¿Qué puedes comentarnos acerca de eso? De tu infancia, de un poco de dónde veniste, de tu historia. Bueno, yo nací en Santiago el 2005, tengo 18 años. Mi familia también, principalmente de Santiago, siempre he vivido en la zona suroriente, entre La Florida y Puente Alto. Nunca en una casa estable, más bien porque al igual que muchas familias en la actualidad, mi familia no tiene una casa propia. Entonces, puedo decir que obviamente desde muy chica conecté con la idea de que para vivir finalmente hay que trabajar. Fue como algo bien inculcado por mis papás, de que si ellos no trabajaban un día no había como de otra forma vivir. De todas formas puedo decir que tampoco viví la precariedad en su máxima expresión. Vengo de una familia que igual ha logrado como tener cierta estabilidad. Mi madre técnico en párvulo, es una persona súper importante en mi vida, siempre he vivido con ella. Mi padre por otro lado nunca he vivido con él, pero también me ha inculcado como acto esa cultura de que para vivir finalmente él tiene que trabajar y no hay otra opción. Eso como acerca de mi familia principalmente. ¿Y tu mamá? ¿Ella es una militante de izquierda? Mi mamá nunca ha sido militante, no tengo una familia que tenga tradición militante, pero por el lado materno siempre una tradición más bien de izquierda.
Ya. Finalmente, con una postura siempre antidictatorial, eso siempre se me transmitió, como bien ligado a una sensibilidad de izquierda, sensible a los conflictos, nunca militante, pero siempre preocupada y como en solidarizar con las luchas presentes. Ya. ¿Tienes más hermanos también tú? Tengo 4 hermanos, ¿Y mayores, menores? 2 mayores, 2 menores. ¿Y ellos han tenido alguna experiencia de vinculación a movimientos sociales que pudieran influir también o no? Mis hermanos no, en realidad mis hermanos mayores no, tengo una hermana con discapacidad, entonces no existe como mucho de esa vinculación y con la otra no hay lazo hace harto tiempo. Y mis hermanos más chicos, yo diría que la más chica también ha tenido como, gracias al mismo entorno en el que se ha desarrollado como más vinculación, pero desde una esfera distinta, porque todavía siguen siendo más niños. En realidad yo diría que mi madre ha sido como el elemento más fundamental que siempre me inculcó como esos valores en relación como a la solidaridad, principalmente a la empatía, frente a estos mismos, como frente a los mismos conflictos, frente a la misma violencia como sistemática, principalmente como esa sensibilidad en torno al hablar los 11 de septiembre, en torno, no sé, que yo por ejemplo cuando era bastante chica, igual viví como lo que fue el 2011, como las grandes manifestaciones estudiantiles, como hartas expresiones de este nuevo ciclo, de estos nuevos movimientos sociales que tomaron como masividad y fuerza en estos últimos 15 años, por decirlo de alguna forma. ¿Me permite hacer una pregunta? Claro, Bueno, vamos a hacer un gran salto histórico hacia otro momento, digamos. Estamos hablando de finales de los 60, tal vez. ¿Cuál es tu... no, en realidad antes, digamos. ¿Cuál es tu vida de niño, de joven? ¿De dónde vienes? ¿Eres de Santiago? ¿Fuiste del campo? ¿Tenías más hermanos? ¿Cuál es tu...? Bueno, antes de responderle, compañero, primero agradecer la oportunidad también de estar en este encuentro, digamos, en esta posibilidad de exponer un poco los procesos que hemos vivido. También en una fecha muy significativa, lo que tiene que ver con la muerte de Miguel, conmemoró los 50 años, que evidentemente expresa todo un proceso de lucha, digamos, y expresa a todas nuestras compañeras y compañeros que han entregado su vida en estos procesos. Tanto los compañeros que han caído en la lucha como también los compañeros que han continuado, digamos. Y eso tiene una relevancia tremendamente alta y podemos explicarnos mucho por qué el MIR tiene la trascendencia que tiene en su momento histórico. Contarte un poco, digamos, yo, bueno, desde muy niño, a los 10 años, entré a la Juventud Socialista, que digamos, no era algo anormal, digamos, era muy cotidiano que nuestra juventud, nuestra niñez, tempranamente ingresáramos a las filas, digamos, de organizaciones, particularmente socialistas o comunistas, digamos, que era el que más había en la zona en aquellos años. Y esto motivado por un contexto, digamos, un contexto que tenía que ver, primero, ser hijo de familias pobres y familias emigrantes, porque nuestra gran mayoría de nuestros padres venían del campo, que venían emigrando años anteriores por situaciones fundamentalmente económicas y otros temas culturales que también eran tremendamente fuertes, digamos, sobre todo para las madres, que tempranamente tenían que salir de las zonas, digamos, por diversas razones sociales, etc. ¿Tú naciste en Santiago? ¿Ah? ¿Naciste en Santiago? No te entiendo. ¿Naciste en Santiago o no? Yo nací en Santiago, ¿ya? Pero viví una parte de mi niñez en Curacautín, ¿ya? De donde es mi madre, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que estos factores, digamos, de pobreza, por una parte, que es inimaginable en el día de hoy, también impulsan, digamos, todos estos niveles, digamos, de vida distinta, comunitaria, de apoyarse en las familias, digamos. Tener una madre que trabajaba de textil, cuya narrativa que hace de las marchas, las huelgas, junto al Rotario Obrero, cositas que van inyectando, digamos, una mirada, digamos, de la sociedad y del lugar donde tú estás, como poblador, como trabajadora, y anécdota simpática además, decía, mi madre relataba que estar al lado de Rotario Obrero era seguro, lo menos que te podía llevar un agua, digamos, lo mínimo, digamos, Por la recolección de los palos. Claro, los palos eran ahí con las lumas que le llamaban en aquella época, golpeaban a quien se cruzara por el camino, digamos,
actuación de las fuerzas represivas era muy brutal, digamos, explotar por esto, N cantidad de desexpresos, golpeados, no sé yo. Entonces, todos estos factores, más lo que tiene que ver con el tema político y lo que poco a poco uno va aprendiendo. Yo, fundamentalmente, a partir de la campaña por Allende, y que toda mi población la veía en esa motivación, evidentemente los niños de esa generación nos fuimos incorporando, ¿ya? Y eso es un poco el inicio, digamos, de toda esta inquietud, digamos, militante, o la cual, evidentemente, como niño la vivíamos también, digamos. ¿Tu papá era...? Mi padre era sastre, ¿ya? También, digamos, con una precariedad económica no menor, digamos, casi un trabajo para hacer la plata del día prácticamente. Ya no era como hoy día las grandes tiendas, que pueden, o lugares de confección, digamos, mayor, no, una persona que sobrevivía un poco de eso. ¿Ya? ¿Cuántos hermanos? No, soy hijo único. Ya. Sí. Lo cual tiene sus pros y sus contras. Vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Sobre todo porque, claro, o sea, lo que significa en esas condiciones de pobreza, bueno, relatar, digamos, que casi todo lo que ocurría en aquellos barrios, en aquellos sectores donde era la zona marginal de Santiago, que eran los últimos límites, de ahí para allá eran puras zonas, digamos, agricultoras. Estamos hablando de la Vincoya. Claro, Recoleta en ese tiempo era Conchalí, todo eso. Conchalí. Y después se subdivide, digamos, por diferentes, Huechuraba, Independencia, Conchalí, Recoleta. Esos sectores eran ya lo último, y ahí había, con toda esta migración, había muchas casas que arrendaban piezas. Entonces uno vivía prácticamente en una pieza, con la comodidad de tener todo al lado. Estaba el dormitorio, el living, el comedor, el baño. Se limpiaba rápido. Claro, pisos de tierra normalmente, pozos sépticos, que estaba al fondo del patio, por supuesto. Entonces, evidentemente, hacía una situación difícil, y muchas veces los padres o madres, digamos, trabajaban también para enviar recursos para sus parientes o su familia en el sur. Entonces, todo era muy difícil de sobrellevar. Entonces, el trabajo, el sacrificio era enorme. ¿Ya? Mi madre estuvo trabajando en esa industria textil alrededor de 17 años, parada en estas más grandes máquinas, digamos, de telas, y lo cual significó también una dolencia de salud no menor, digamos, tuvo 5 años con parálisis, ya, producto de la descalcificación, producto de la mala alimentación, producto de estar trabajando parado en piso helado, qué sé yo. Bueno, esa realidad era muy común en nuestra población, o sea, no es, casi todo el mundo era trabajador, gente que sobrevivía a través de ventas de cositas, muchas costureras, muchas personas que trabajaban como empleadas domésticas, que se le llamaba. Esa era como la gran. Y por otro lado, también tener la oportunidad, digamos, y la fortuna, digamos, de que en este grado de solidaridad, nosotros no teníamos una sola mamá, teníamos no sé cuántas mamás, digamos, porque las mamás que nos cuidaban. Yo recuerdo mi mami Checha, donde yo me crié, que también todos los hijos de la mami Checha también son militantes del MIR, posteriormente, digamos, también todos niños, o sea, estaba hablando, el mayor que tenía como 15, 16 años, digamos, es el mayor de los chiquillos. Y agradecido, porque evidentemente eso nos dio muchos elementos y fortalezas para posteriormente ya entrar a los procesos políticos mayores, digamos. Y Almendra, ¿vos tenés como acontecimientos que recuerdes de tu infancia o tu adolescencia que te hayan impactado o te hayan hecho pensar respecto a cuestionar el sistema o a la necesidad de organizarte? Como escuchamos un poco del relato de Félix, su infancia y como todas esas pequeñas cuestiones cotidianas que a uno le van forjando, digamos. Y en tu caso, viendo todo este salto de tiempo, ¿cómo viviste eso en tu experiencia? Claro, sí, como mencionaba anteriormente, yo creo que mi mamá fue un elemento súper importante. Como que siempre fue como más bien inculcado estos valores, claro, como en relación a estar atento a lo que pasaba en el mundo, como a solidarizar, a empatizar, a salir un poco como de la esfera solamente del hogar. Yo creo que otro elemento, como a nivel, claro, como más de vida personal, siempre
siempre ha sido como el elemento de no tener casa, de estar polulando, de estar viendo cómo, de que finalmente, claro, la situación es súper distinta en contraposición a lo que vivió el compañero, pero de todas formas, de ver a mis papás angustiados, de ver cómo tenían que sobrevivir también en cierta dinámica, y por otro lado también el entorno social. Tuve la oportunidad de estudiar en un colegio, en la Florida, en particular subvencionado, Ray Mapu, becada toda la vida, pero estudié harto tiempo ahí, y también es un colegio que tiene una tradición de izquierda súper importante. Yo diría que ahí como que me fui un poco arrinconando la política por diversos espacios, en el sentido de que, no sé, tiene como esa tradición de inculcar pensamiento crítico, entre hartas otras cosas. Entonces ahí como entre los mismos pares y los mismos profesores también, como que igual era un mundo donde mis profesores en general, en particular, por ejemplo, mis profesores de historia, el profesor de historia que tuve en la básica también me marcó harto en esta idea de que la sociedad no ha sido siempre así. También, me acuerdo que cuando yo debo haber tenido como 10, 11 años, estábamos hablando como del inicio de la sociedad, y me acuerdo que igual era un profe que yo lo pienso ahora que debía haber sido bien de izquierda, porque hablaba de que antes de que existieran las civilizaciones se veía como casi en un comunismo primitivo, donde no había propiedad, donde no había riqueza, donde ni siquiera habían como familias constituidas, y eso igual me llamó mucho la atención siendo súper chica. De ahí en adelante también me fue arrinconando como en otros aspectos, claro, los mismos pares que también tenían inquietudes, que también cuestionaban una realidad social donde pasaban cosas, eso, claro, cuando era un poco más chica, en mi infancia, pasaron hartas cosas, me acuerdo, claro, el 2011, con las movilizaciones estudiantiles, el 2018, como el mayo feminista, todo el aumento del movimiento feminista, y como en mi entorno también, como me siento agradecida también de eso, de que se hablaban de esos temas, de que se veía cómo existía esa movilización, que igual tuvo una masividad importante, cómo se empieza a masificar también la lucha mapuche, en algún momento también me llamó la atención, no tengo como mayor vinculación a nivel personal, pero también se masificó dentro como del entorno. Diría que esos fueron como varios elementos, entre eso también una pareja que tuvo mi mamá, que tuvo como cercanía al MIR en su adolescencia, que también me ayudó mucho, me pasaba libros, me acuerdo, me ayudaba también como a pegarme ese salto en la conciencia. Como yo diría que los pares también fueron como el elemento más diferenciador, por decirlo de alguna forma, porque igual en este mismo proceso de acumulación, en el mismo entorno como territorial en la Florida, me acuerdo que se empezó a armar como un cordón de liceo, de colegio, que ahí había como una mezcla de todo, en realidad estaban desde los técnicos profesionales, unos particulares subvencionados, algunos como licón de estas cadenas así, barricantes, una variedad bien buena, donde se empezaron a armar cosas, donde se cuestionaba un poco cómo estaba la situación en los liceos, donde se buscaba tener vinculación con la población aledaña. Yo estoy cerca de una población que igual tiene como harta trayectoria política, que son los Copihue y las Araucarias, por ejemplo. Entonces también como empezar a ligar más con ese aspecto territorial y con la realidad de otros colegios, y empezar a ver que la cosa estaba mala, pues igual, que la crisis también tenía su impacto, y claro, de ahí ya llega como más el 2019, por ejemplo. Para eso yo ya había ido como a varias marchas con mi familia, pero en realidad no como con un proceso de participación tan activa, pero en el 2019 yo como, claro, parte por los emblemáticos, pero ya se empieza a expandir como a todos los liceos, por lo menos en Santiago, la idea de las grabaciones masivas. Pero antes de eso, sí. Antes de entrar a ese... Perdón. Sí, ¿por qué? Pero tú dices que una de las marchas estudiantiles fuiste con tu mamá. Sí, la primera vez que fui a una marcha estudiantil fue con mi mamá. Debe ser en 2011, 2012. ¿Y qué tu mamá dijo, vamos a la marcha? Vamos a la marcha, sí. Yo creo que tenía que hacer un trámite por el centro, porque andábamos todas. Yo con mi hermana más grande, yo y mi hermana más chica. ¿Y se metieron físicamente a la marcha con tu mamá? Sí, pero poco en realidad. Porque pero yo me acuerdo ver mucha gente. Nunca había visto tanta gente. Yo creo que ese fue el impacto, porque yo había tenido 6 años. Aparte que no estaba acostumbrada a ir al centro tampoco, entonces fue como un impacto así fuerte. Me acuerdo que me asusté mucho en realidad. Ese fue como mi primer recuerdo, como que me dio un susto. Pero ahora lo recuerdo que igual como que le agradezco mucho, en realidad. Pero esa fue como mi primera vinculación, claro, como más cercana con mi mamá. Sí. Oye, mira, me permiten, bueno, el 2019 va a ser un hito importante para ti en la movilización feminista al final. Claro, retrocediendo de nuevo, dando estos pasos históricos, pero que se van enhebrando en realidad. Claro, hay un momento que tú mencionaste, que fue la idea de
claro, viene la campaña por Allende. Yo no sé qué es lo que hicieron con la campaña, se van a rayar a Allende, no sé, etcétera, siendo parte de la construccionista. Pero después viene el triunfo Allende. ¿Cómo se vivió eso? ¿Qué edad tenías tú para el año 70? En el 70 yo tenía 11 años. 11 años. Pero ¿cómo viviste eso? Sí, digamos, primero bueno, nosotros empezamos esa campaña con propaganda propia, digamos, rayado, qué sé yo, las pinturas de los muros que eran fabulosos, digamos, y por otro lado, bueno, todo ese... La verdad que me tocó participar en esa primera marcha gigantesca en la Alameda, donde hasta nos perdíamos, digamos, dentro de la marcha, porque eran millones. Precioso, evento, hermoso, donde convergió toda la gran parte de la población en Santiago y gente que venía de las regiones también. Y allí fuimos, digamos, fue como la primera experiencia para un niño, digamos, de aquella época tremenda, digamos, tremenda porque evidentemente era un triunfo. Y un triunfo de la clase trabajadora, un triunfo que se manifestaba y con la expresión de los sectores más pobres de la sociedad. Entonces también eso daba un cierto resultado, este sueño, que posteriormente quizás podremos ir conversando también de lo que vivimos nosotros como niños. Como niños, y eso, digamos, en todo momento de la historia es lo que da estímulos. Cuando hay ciertos logros, cuando uno ve, incluso lo que significó el 2019, en fechas muy posteriores, digamos. Pero eso evidentemente abrió esta masividad de niños, de jóvenes, de trabajadores en general. ¿Sabes ciertos ejemplos de esos logros que te permiten fortalecer eso? Mira, lo que pasa es que de ahí en adelante se empiezan a visualizar en términos objetivos un beneficio para la población. ¿Ya? En muchas materias que nunca estuvieron, ya, no sé, te puedo hablar en plano, lo que significó la cultura, que llegara la cultura a la población, que tuvieran obras de teatro, que hubiera deporte, recreación, se cerraban las calles completas, digamos, para que hubiera deporte para todos los niños, para toda la juventud de los sectores de las poblaciones. Lo vemos posteriormente en lo que tiene que ver con las mejoras, incluso en las calles, porque antes las calles eran todas de tierra. Posteriormente eso empieza nuevamente, o sea, se empieza a pavimentar, se empiezan a instalar todo lo que tiene que ver con... ¿Perdón? Todo lo que tiene que ver con... digamos... Claro. Ya, todo eso empieza a ser parte de un proceso de mejora, lo que tiene que ver con la educación. Ya, la educación también empieza a tener otro carácter, digamos, empieza a ser de una u otra manera, digamos, la cercanía, la educación, el estar comprometido, digamos, con lo que estaba pasando en nuestro mundo exterior, aparte de la clase propia, digamos, con su currículum, qué sé yo. Entonces, eso para nosotros, más la vivencia en el espacio más del barrio, de la cuadra, qué sé yo, en el plano del colegio, en el plano político, empieza una efervescencia. Y empieza también a vivirse otros procesos que poco a poco van madurando, te empiezan a educar, te empiezan a aprender política. ¿Ya? Vaya a la escuela, cuando con Marta Hahn, que hay el libro con todos estos librillos, digamos, de educación popular. Y empezamos a tener una vida militante mucho más, si quiere, un poco más rigurosa. ¿Te tocabas ahí con el MIDE dentro? Claro, lo que pasa es que los primeros años del año, hablamos del 70, sí. 71, quizás todavía la influencia, la inserción, digamos, de compañeras o compañeros ministros en la zona todavía era muy baja. Ya empiezan como ahí, en el mediado del fin del 71, 72, empiezan a aparecer los primeros compañeros del MIR, que eran tanto estudiantes como también compañeras y compañeros que venían llegando de regiones, sobre todo inmigrantes, digamos, campesinos y mapuche, que se empiezan a instalar en estos sectores más pobres, digamos, ¿ya? Y por tanto empiezan a ser también una referencia para nosotros. Y empezamos casi en forma natural, producto de los otros procesos sociales que se están organizando, como la JAP, digamos, las organizaciones territoriales, qué sé yo, empieza a ser natural esta relación. Entonces ya como que uno no se sabía si era socialista o si era minista. Claro, estamos bueno, en esa condición, digamos, porque al final éramos compañeros que estábamos todos, bueno, compañeros del MAP, compañeros de Izquierda Cristiana, particularmente, digamos,
con los cuales se hacía un trabajo colectivo en todo este desarrollo de la defensa, digamos, en el plano de la sobrevivencia frente a la agresión, digamos, del imperialismo en aquellos tiempos y fundamentalmente del capitalismo en Chile, digamos. Permíteme una cosita antes de... para hacer el símil, digamos. Triunfo Allende, campaña de Allende, estamos hablando de septiembre de 70, ¿no? Sí. Bueno, y una cosa impresionante, nos contaba nuestros compañeros y compañeras que han estado acá. Pero bueno, nos adelantamos a pasos agigantados en 2019, tomas masivas. ¿Qué es lo que vas sintiendo tú? ¿Cómo te vinculas? ¿Cómo ves esa... De repente, no sé, que hay grandes masas estudiantiles saltando el metro, tomando las calles, y comienza después del 2019. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Claro, como comentaba, ese proceso igual, en ese tiempo iba al octavo, tenía como 13, 14 años, como pre-octubre, por decirlo de alguna forma, y obviamente no era una cuestión esperada, pero yo lo pienso ahora como en retrospectiva, que no ha pasado tanto tiempo, pero se veía que iba a pasar algo. Se olía. Finalmente estas expresiones como de articulación, de cordones son súper naturales y en realidad quizás cuánto tiempo llevan apareciendo y desapareciendo, pero de todas formas en este espacio en particular era como una heterogeneidad de jóvenes que igual era súper buena, que si bien no se gatilló por esto en particular, sí se fue parte como de la masividad, un poco como los estudiantes, como los jóvenes también toman ese rol dinamizador de tomar finalmente otras demandas, otras luchas, solidarizar y ocupar como la herramienta más fuerte que tenemos, que es la protesta. En ese sentido yo creo que fue como alucinante. Para mí, me acuerdo que ese día, el 18 de octubre, salimos del colegio y fuimos a evadir al metro Macul. Había visto la Florida también, como a varios metros, y estaba todo cerrado. Porque ya, claro, ya había quedado la cagada en el centro, ya habían salido a batir los cabros de los emblemáticos en otros lugares, entonces ya estaba más o menos en la caga. Y después de eso también como que se abrió un proceso distinto, porque claro, como que se desata la masividad popular, deja de ser como solo este componente estudiantil y se une como la totalidad del pueblo en sus distintas expresiones, pero claro, más bien como territorializado. En ese sentido también como el aspecto territorial, para mí fue súper importante. El espacio de la asamblea, que yo iba a una asamblea territorial que estaba cerca del colegio, la olla común y encontrarse ahí con los mismos compañeros, con los mismos profesores, con los mismos apoderados, principalmente todo el día, finalmente en el conversatorio, en el almuerzo, después el cacerolazo en la noche, después llegar a mi casa y que también estaban haciendo barricadas, que no sé, porque en la Florida ya no había metro, no había ningún metro básicamente. Marcó un precedente que igual fue súper importante para mí, y en ese proceso también fue que conocí, no sé, en ese momento me puse a pololear con un compañero del colegio que también él tenía como harta inquietud política, que también fue una persona que marcó como harto mi trayectoria política, en el sentido de que era como compañero en ambos sentidos, era un poco más grande, entonces también tenía como más experiencia, y gracias a él, por ejemplo, estoy donde estoy ahora. Él participaba en ese tiempo como de lo que dio como el germen ASP, que era la Escuela de Formación Masculina Corioletti, que finalmente también nace como de esta idea de generar organización estudiantil con un aspecto distintivo, clasista, combativa, y que también se buscó hacerse parte como también de la necesidad post-alzamiento, de constituir organización, de que no solo como el elemento de la reacción, de la efervescencia estudiantil frente a ciertas cosas, sino de que es necesario como una organicidad, es necesario tener como elementos políticos, es necesario construir. Como por esa dimensión también fue, pero fue muy ligado a los pares, que me encontraba con los mismos cabros también en el territorio, con muchos compañeros del colegio. En ese sentido fue como una experiencia bien importante y también para todo lo que, finalmente todos los resabios que tiene hasta el día de hoy, o no más que resabios, como todos los efectos que tuvo ese proceso como pic del ciclo de lucha que estamos viviendo hasta ahora. En realidad como que no podemos hablar del 2024 sin hablar del 2019. ¿Y Ana? Sí, yo ahí tengo una pregunta, conectando un poco con lo que compartía Félix también. Vos decís, no podemos entender el 2024 sin el 2019, y podemos entender el 2019 sin 1970 o el 73. Tengo como la curiosidad de también cómo tu generación ve esa experiencia que Félix vivió cuando tenía 10 años,
¿Te parece importante como la conexión que hay con esa experiencia o cómo lo viven, cómo se transmite también eso? Sí, no, es importantísimo en realidad porque finalmente los jóvenes, yo en particular, los jóvenes también, esta generación, somos un producto histórico. No podemos disociarnos de la historia que ha tenido nuestro pueblo, que ha tenido la clase trabajadora, y obviamente también existe un corte súper importante de un proceso de acumulación de fuerza que parte en el siglo XX, con muchas cosas, en realidad, como con la creación de partidos, con revoluciones en distintos países, con la experiencia de creación de organizaciones revolucionarias y también con la fuerza de un movimiento obrero, principalmente en Chile, como, con muchas cosas, con mucha acumulación de fuerza y también como la política se va tomando los espacios de la vida social. Esos espacios, como menciona el compañero Claro, el liceo, la población, la iglesia, que fueron súper distintivos y que también tenía un componente súper masivo. Y claro, nosotros podemos ver que se enmarca, o sea, que se ve cortado por la dictadura, que el capitalismo hace sus esfuerzos constantemente para reinventarse, para cortar y para desbaratar la organización y la fuerza revolucionaria. Entonces, claro, se viene cortado ese proceso, existe un momento de resistencia en la dictadura, que también obviamente es un relato como vivo, finalmente, que por ejemplo yo lo escuché harto antes de como comenzar a organizarme de lleno, en los 80, principalmente, ya después en los 90, también más bien de resistencia, y que en los 2000, como el periodo que nazco, que me toca vivir y que nos toca vivir como a los jóvenes ahora, es como de rearme, de reconstrucción. Viene un capitalismo reinventado, con reformas como más bien neoliberales, donde la vida toma un componente muy distintivo, donde se cortan todos estos espacios como de vida en comunidad, por decirlo de alguna forma, donde también se logra como esa ganada, entre comillas, pero se articulan nuevas fuerzas, se articulan nuevos actores, toman relevancia nuevas luchas. Pero dejémoslo ahí, porque ese ya es abrir otro momento, digamos. Claro, pero sí, como para terminar la idea, sí. Claro, obviamente está súper ligado y también, por ejemplo, para quienes estamos como más bien en el activo en realidad, obviamente la tradición de quienes estuvieron como dando la lucha en los 60, en los 70 y en los 80 también principalmente, tiene como que marca un precedente. En realidad como que impulsa, motiva y también da un horizonte para quienes nos consideramos revolucionarios, especialmente como en un momento inicial de formación, como que igual nace una idea como romántica al respecto incluso. Sí, una épica. Bueno, mira, no puedo sino hacerte una pregunta, porque tú dijiste, bueno, cuando te referías al 2011 y a las marchas previas a octubre, decías se huele. 2019. Perdón, de 2019, sí, octubre de 2019, sí, no el 2011, 2019. Entonces, antes de hacer una pregunta a Félix, ¿cómo percibiste tú, cómo viste la explosión del 2019? Un poco lo digo porque, como estamos hablando de una generación del año 70, otra de los 2000, aquí está como la expresión más intermedia, sí. sin que ser triste, sin lugar a dudas, pero me refiero a que hay una noventosa. Sí. Sí. Bueno, algo importante es que yo estaba en Paraguay cuando fue el estallido del 2019, entonces tengo que dar un poco de contexto. Creo que a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, fue algo impactante, así para quienes desde otros países teníamos formación y experiencia en la franja revolucionaria o esa búsqueda, fue así, te encendía algo, como era moralizador ver un levantamiento de ese nivel y sobre todo esa cuestión de la masividad y que era el pueblo expresando su descontento, su rabia. Y también se veía cierta tradición organizativa, aunque podemos discutir los límites que tuvo eso, no era solo gente protestando en la calle, sino era gente organizándose, haciendo cordones. O sea, creo que salió ahí una memoria organizativa acumulada y guardada, y eso era impactante de ver. Y creo que ahí también es importante posicionar
la referencia que hay sobre Chile en los dos sentidos para los otros países de la región. Por un lado, en el sentido de una tradición revolucionaria y experiencias y una construcción del poder popular que es reconocida en la región, y por otro lado, toda la propaganda del capitalismo que llega a mostrar Chile como un modelo exitoso para afuera, y donde también los medios hegemónicos de comunicación se encargan de acallar muchas cosas. O sea, siempre hacen la propaganda empresarial sobre Chile, sobre su modelo, y se ocultan estas otras cosas que pasan, y con el estallido era inocultable. O sea, no pudieron tapar eso para afuera, por más de que sí hubo censura y uno tenía que seguir lo que pasaba por medios alternativos, por gente que se autogestionaba para mostrar la represión, para mostrar la agresión de los pacos, todo. Sí fue moralizador en su momento, y la cuestión de esto puede seguir pasando y va a seguir pasando, no se va a detener. Entonces creo que eso generó por un lado moralización y mucha curiosidad de qué está pasando ahí, hasta dónde va a llegar, qué puede disparar eso a nivel de la región, porque realmente si, bueno, después el reformismo ahí logró zanjar la crisis, ahí no vamos a entrar, pero ahora sí, bueno, si cae el gobierno de derecha en Chile, ¿qué puede ser un reguero de pólvora también? Entonces creo que, y cierro con esto, es importante también ver cómo ciertos procesos nacionales tienen un impacto internacional y son importantes en una acumulación más regional también, porque salvo ciertos matices, el capitalismo lo vivimos de manera muy similar en Latinoamérica. Así, eso. Sí. Una pequeña conversación que igual es interesante lo que menciona la compa, en el sentido de que, claro, en estos últimos también como 5 años, los alzamientos han sido como la constante también en distintos países, pues Colombia, Perú, Ecuador. Entonces igual es como bacán poder escucharlo también, solo eso. Sí. Sí. Después vamos a tener que entrar un poquito a volver sobre esto, pero me queda dando vuelta lo siguiente. La compañera Almendra también nos mencionaba de que, bueno, en la conexión, a propósito de la pregunta de la Ana, la conexión que hay con las luchas anteriores es como, no sé, epopeica, decías tú, hay una fuerza media mística que hay. Y en el tiempo de Lupe, cuando tú estabas hablando, cuando gana Allende, ligerito, comienza la idea también de no seguir una tradición, sino de romper con la tradición. Porque la tradición que hay fundamentalmente, las luchas obreras y populares de Chile son fundamentalmente, bueno, como tendencia general, pero muy fuerte, muy legalista, muy institucional. Y sin embargo, el MIR, como lo fueron, ¿no es cierto?, los movimientos anarquistas, anarcosindicalistas del principio del siglo, inclusive la propia izquierda PC de Recabarren, era bastante más independiente de clase, más rupturista. Y ahí en el tiempo que tú estás relatando, se abren estas dos posibilidades. Se abre la idea, ¿no es cierto?, de avanzar en el proceso frente a la amenaza que venía, y por otro lado la idea de ganar la batalla de la producción, de la paz social, no a la guerra civil, que son las consignas que elabora el reformismo, en particular de la mano del PC. Entonces, ahí obliga una ruptura. ¿Cómo se vive eso? Bueno, primero, y esto va a tener muchas incidencias posteriores, ¿no? Yo creo que, hablando desde el momento que yo me encontraba en ese contexto, ese escenario, y de todos los jóvenes y niños que estaban en el escenario, la contradicción y la agudización hace que evidentemente la conciencia de las personas, independientemente de la edad, vaya tomando posiciones. La agresión que había por parte de la derecha y del imperialismo era tan fuerte que evidentemente las consecuencias las paga directamente la población más pobre, siempre, ¿ya? Por lo tanto, por una parte, transitan, digamos, los movimientos sociales de aquella época, hablamos de los comandos comunales, hablemos, digamos, de las organizaciones sectoriales, digamos, que van, de una u otra manera, entrando profundamente en esa contradicción, porque evidentemente no se permitía el desarrollo a los objetivos y los sueños que tenía la población. Y por otro lado está este discurso político, ¿ya?, de las organizaciones tradicionales, particularmente el Partido Comunista, que
que propugnan, digamos, estas ideas en función, digamos, de mantener ciertos niveles de pasividad para no entrar en niveles de contradicción y de demonización. Y eso está muy lejos, porque la población empieza a tomar esta postura concreta, a través, sin tener todos los elementos, lo que significaba el poder popular, pero lo está construyendo. Que a diferencia de los momentos actuales, cuando se trata de como de resignificar el poder popular o entender el poder popular, nosotros lo estamos viviendo, sin decirlo, sin proclamarlo, se estaba ejecutando todos los días, ese nivel organizacional independiente, autónomo, de las organizaciones sociales donde participa la pobladora, donde participa el poblador, digamos, sin tener a lo mejor todo el conocimiento político, pero se hace carne, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la diferenciación se va produciendo y va a tener incidencia porque no es casual, digamos, que gran parte de lo que viene después y las generaciones que se generaron allí o se construyeron allí son las que le van a dar continuidad a este proyecto, digamos, de resistencia y de lucha en el proceso dictatorial. Sí. ¿Tú en ese momento ingresas al MIR o no? No, yo no había seguido transitando desde el año 70, digamos, hasta el año 73 en la Juventud Socialista, pero trabajando, como les comentaba, con todas estas organizaciones que eran, con las cuales trabajamos en el sector, el territorio y la comuna, porque en definitiva estaba todo muy vinculado, digamos, ¿ya? Lo mismo con los compañeros de la Nicoya que se estaban construyendo. Entonces, se estaba construyendo vivienda, un montón de cosas. Entonces había como... mi vínculo al MIR empieza como un proceso natural, digamos, a mediados del 73, digamos, más cercanía, ya cuando los comentaba que empiezan ya a aparecer en el territorio compañeros miristas, con diferentes, digamos, niveles, digamos, estudiantiles, que se trabajo. Ahí comenzamos ya a tener esta empatía y trabajo común, por lo tanto después transitar a lo otro fue como lo que viene después, digamos, fuera como natural, nos conocíamos todos y sobre todo porque, entendiendo las circunstancias, gran parte de la gente socialista que era directivo, qué sé yo, se repliegan después del golpe, creo que fue muy fuerte, digamos, muchos no tuvieron la capacidad de ponerse a la altura de los discursos anteriores, incluso cuando hablábamos de avanzar sin transar, no estuvieron a la altura, y la verdad es que es el MIR el que en definitiva toma la dirección y la conducción de este proceso, digamos, de resistencia organizada, digamos, de una otra manera y reactivar nuevamente la lucha, digamos, ¿ya? Es por eso, porque por ahí vamos llegando de forma natural y cuando ya se da el 73 era ya entrar un poco más de la formalización. ¿Te puedo hacer una consulta, Ana? Sí. También, porque aprovechando la misma idea, digamos, así como tú viste el 2019, claro, no había nacido aún para el 73, digamos, pero ¿cómo se veía o cuál es la imagen que hay del gobierno de UP y posteriormente un poco lo que viene del golpe? ¿Tú tienes algún recuerdo de tus padres, de tu familia, en el colegio? ¿Cuál es tu...? Sí, a ver, lo que pasó con el gobierno de la UP y el golpe también fue una referencia regional y suscita muchos debates fuera de Chile también porque, a ver, lo digo como se veía desde otros lugares y discusiones que yo escuché como muy de oído entre mis padres, mis abuelos. Mi abuelo tenía como mucha simpatía con la cuestión de la UP de Allende, que era lo que llegaba. Hay mucho desconocimiento sobre el MIR fuera de Chile. O sea, si uno piensa en qué es lo que se conoce del sentido común, es más Allende la referencia y la UP. Pero la cuestión era como un gobierno que utilizó las vías de la democracia burguesa para llegar al poder y tratar de llevar un cambio más estructural, y cómo realmente nunca iban a permitirlo. O sea, esa es como la lección que se siente, es si vos podés jugar con sus reglas, podés apelar al voto popular y conquistar el poder con sus reglas, pero al final ellos mismos, el imperialismo rompe sus reglas, desreconoce eso y lo destruye sin ningún tipo de contemplación. Entonces, creo que quedaba como una lección histórica muy fuerte porque se presentaba hacia afuera como la otra vía que no era la vía cubana. Y ahí quedó la lección muy fuerte en términos regionales. Y acá sí yo conecto con un hecho que yo viví en mi experiencia personal, que fue el golpe del 2012 en Paraguay,
que si yo tuviera que decir que fue una experiencia de mi juventud que a mí me dijo no, yo creo que la vía revolucionaria es, y no otras, fue la experiencia de un gobierno también muy contradictorio, el de Lugo, que también llegó al poder por el voto popular y que empezó a tratar de hacer cosas, por más de que no tenía un nivel de radicalidad muy grande, y ni siquiera esas cosas básicas que se intentaron hacer fueron soportadas por la oligarquía paraguaya. Hicieron un golpe burdo, así express, después de una masacre de campesinos. Y con los compañeros y compañeras con quienes yo militaba, nosotros fuimos al lugar de la masacre y vimos la brutalidad y la indolencia que se desplegó ahí, así de matar campesinos, de matar niños, de expulsarle de sus casas, de quemar su lugar de vida. Y esa fue la antesala a el juicio parlamentario que justificó el golpe. Y para mí ahí fue otro clic, o sea, yo conecté con la cuestión del golpe a la UP automáticamente. Entonces creo que esa es una referencia ineludible en este continente. Almendra, mira, estamos en estos procesos como de quiebre también, o sea, hay continuidad pero también hay quiebres que desarrollan inevitablemente un nivel de conciencia, más allá que quiera olvidarse de algunos sectores, inclusive repitan permanentemente. Pero en el caso del 2019, bueno, está la explosión de masa, yo no sé cómo lo viviste ahí en octubre, el 18, lo que viene después, pero al mes después ya tenemos el acuerdo por la paz y la nueva constitución, digamos, que es un intento claro de cooptación y de recuperar la paz y el lugar del sistema político en el país, digamos. ¿Tú te recuerdas cómo se discutió, cómo lo viste tú o tu organización, cómo vivieron ese proceso en torno al 2019 y después la firma? Sí, en torno como a ese proceso, claro, igual es súper importante porque el 15 de noviembre del 2019 finalmente viene a marcar un poco la agenda que tenemos hasta el día de hoy. En ese momento yo no estaba participando actualmente de CP, pero sí tenía vínculos, obviamente. Me acuerdo que en ese tiempo, un par de semanas antes, también estaba todo lo que era la coordinación del anti-APEC, porque se venía la protesta nacional contra la APEC que iba a ser acá en Chile, que se terminó cancelando, que iba a ser el mismo 15 de noviembre, producto del alzamiento. Y claro, apenas salen como esta resolución, empieza a ser un debate que empieza a cooptar y a tomarse los espacios. Podemos decir que finalmente logra su cometido. En realidad, como que logra su cometido de cooptar, de terminar este esfuerzo como organizado, no inmediatamente, no fue como un reflujo inmediato de que el 15 de noviembre dejó de existir todo, pero sí existió este esfuerzo por parte de quienes hoy en día forman el bloque del poder también, de cooptar todos estos espacios organizativos que falta en realidad una conducción verdaderamente revolucionaria, porque también podemos decir que esta cooptación se permitió porque igual el alzamiento tuvo un carácter que fue más bien democrático, pequeño burgués, muy amplio, popular, pero sin una conducción y sin un horizonte más allá, por una falta también misma como de la organización y la alternativa revolucionaria, que no se logra elevar este pliego popular más allá, que se queda solo en la expresión territorial, pero sin tomar como más masividad, no sé, en la paralización de la producción o en otro elemento, lo que permite, claro, esta cooptación, que nosotros la vivimos tomando postura rápidamente en realidad, tomando postura rápidamente en contra como del Pacto por la Paz y la nueva Constitución, pero también como en la autocrítica, sin una capacidad finalmente de conducir otros espacios que también ahí se genera como un proceso de deslinde dentro del mismo campo popular y revolucionario, donde muchas organizaciones se van por la vía de la institucionalidad, se compran un poco el cuento, no se lo compran, no siempre estuvieron más ligados como a ese proceso. Pero permíteme una pregunta, disculpa y puede sonar medio raro esto, pero claro, eso es como más bien es el análisis político sobre las cosas. Y claro, podemos tener similitudes o diferencias respecto de eso. Pero todavía me resulta un poquito exterior. Yo digo, ¿cómo está viviendo la juventud ese momento? Más allá de ese político, un momento de explosión, de liberación, después de decepción, la política de Gallampa.
¿Cuál es la sensación más psico o subjetiva que está teniendo la juventud? Eso quisiera recalcarlo porque es muy importante, porque los discursos políticos después se elaboran, ¿ah? Generalmente se hacen expuestos, cuando uno hace una cipona, un análisis periódico, en fin. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se está viviendo? Porque es la ebullición, que nadie controla eso. Entonces, ¿cómo lo percibías tú? ¿Te acuerdas? ¿O tus compañeros y compañeras? O sea, es que para mí en realidad era como el éxtasis máximo, en realidad era como no habían clases, cuando habían clases te escapabas del liceo para ir a protestar, después que al centro, que la Alameda llena, la marcha más grande de Chile, la protesta en el territorio. En realidad, claro, eso fue un periodo más bien acotado como, Sí. que fue como ese mes. Más que nada, de ahí como que se nota el efecto de la cooptación. Y yo creo que ahí es donde se va, como a nivel personal, donde también se va tomando esa postura, que se va notando cómo la cooptación afecta esos mismos espacios donde uno estaba, donde se empiezan a quebrar las asambleas territoriales, donde empiezan a transformarse en cabildos ciudadanos para hablar de las propuestas para la nueva constitución, donde baja la masividad, donde ahí yo creo que se ve, por mi parte, nunca hubo como una posición como pesimista de decir de que vamos para abajo, pero claro, se empieza a ver que ya no era el 19 de octubre, a causa de este análisis que se mencionaba antes, de que en ese momento no era tan acabado, Sí. en realidad, pero sí de que obviamente faltaba algo. Se notaba que Pero faltaba compañeros algo. tuyos, compañeras tuyas, ¿tú notaste que dieron un salto de conciencia, de Mucho. activación, se organizaron, Sí, no. aumentó la Yo diría- influencia, ¿no? ¿Cómo? Por supuesto, o sea, no todos se organizaron, yo diría que eso también es como parte de las debilidades, de que no, como de las organizaciones de nuestro campo, que no logramos llegar a todos los espacios, porque hubieron muchos compañeros que yo, por ejemplo, puedo hablar con ellos y que vivieron experiencias súper álgidas del 2019 en sus territorios, en sus liceos, y que en la actualidad ya no se organizan, Ya. que no se siguieron organizando, o que se organizaron el año siguiente y que después dejaron de hacerlo. Que igual es una característica como del mundo estudiantil, por ejemplo, que tiene estar como periodos más acotados de organización, y como esta visión un poco más inmediatista que con la que nosotros debemos barrer. Entonces, claro, como que yo creo que ayudó profundamente a dar el salto en la conciencia, porque con todos mis pares es un momento que les marcó, no es como un momento que no pasó desapercibido. Y en el caso Como que particular nadie de se la, mantiene ajeno a eso. sí, y el caso particular de las compañeras jóvenes, digamos, porque esto corre en paralelo al movimiento feminista, digamos, a la explosión feminista. ¿Cómo se procesa eso? Está ahí, porque hay un feminismo que termina, no sé, en el misticismo, no sé, que sido la Pachamama, y hay otro feminismo que va subiendo las luchas populares, digamos. Eso se ve ahí entre los jóvenes, ¿no? Claro, yo diría que el 2018, tal vez el mayo feminista, igual marca un precedente totalmente. A mí en eso, como a modo más personal, me tocó vivirlo como dentro del colegio, dentro de las expresiones, como no organizándome, en realidad, pero sí tuvo su efecto en el que se empezó a hablar de feminismo desde una manera más bien liberal, pero que igual permitió un avance en la conciencia de que se hablaran temas que antes no se hablaban. El tema de que se empieza a impulsar la demanda del aborto con mucha fuerza, como que empieza a ser un tema que se habla con la familia, que se habla con los compañeros, que se habla en el liceo, donde empiezan a hacer asambleas de mujeres, por ejemplo, en mi colegio había, no me acuerdo, y que igual se toma como el escenario y que también tiene un efecto en las organizaciones, que también viene a tensionar a las organizaciones a tomar postura, a tomar posición, a las organizaciones revolucionarias también, al cómo se posiciona también un feminismo distinto, un feminismo clasista y combativo, en respuesta también como a esta masividad feminista, pero más bien liberal. En ese sentido yo diría que también el alzamiento no se ve caracterizado por su carácter feminista, pero sí se hace parte como de la, ¿cómo decirlo?, de la amplitud de demandas populares, como demandan como contra la violencia de la mujer, que son más bien generales. Yo diría que esos son como los elementos más importantes, que igual marca un precedente dentro del mundo estudiantil, Y de la en torno organización, a demandas y organizaciones. Oye, ¿me permiten? Bueno, demos un salto, digamos. Viene el golpe. 11 de septiembre, bueno, se desencadena en la noche del 10 ya, en fin, la marinería está alzándose por el paraíso, está saliendo después la cuadra, hay los movimientos acá, en fin, ¿cómo sentías? Porque además, antes del 11, el golpe viene, había estado el tanquetazo del 29 de junio. ¿Cómo estás viviendo tú y la población o los sectores donde tú trabajabas
este pregolpe y el golpe mismo, digamos? Bueno, yo creo que hay un impacto profundo, digamos, en la sociedad chilena. Quiebra todo no tan solo el tema del proceso, sino que en gran medida todo el esfuerzo realizado, todo el empeño, todos los sueños que se construyeron, que se desarrollaron, la realización, todo eso es un impacto a la población, al mundo del trabajo, también fuertemente en el mundo campesino. Como niño, y creo que ahí se cruzan todas las emociones, porque todavía uno tiene la madurez política, la formación, todo eso, que está en un proceso de aprendizaje, de involucramiento, en corto tiempo, en 3 años, que evidentemente desde lo personal, digamos, un sufrimiento, porque igual para todos los chiquillos, digamos, que éramos en aquella época, todos esos niños, fue un impacto profundo desde esas circunstancias, digamos, que estábamos viviendo. Íbamos al colegio, ya a las 8 de la mañana iba a clase y se empiezan a sentir digamos, el paso de los aviones y toda esta situación. Entonces, claro que ahí ya era como ya lo que estábamos de alguna forma previendo se empieza a dar, ¿ya? Y eso significa emocionalmente llantos, literalmente llantos en esta juventud que ve que todo lo que habíamos vivido se estaba destruyendo por un accionar, porque ver aviones bombardeando es fuerte, es algo que para los niños es como te destruye, ya sin que te llegue directamente un bombazo, digamos. Y de ahí viene en lo puntual, digamos, las comunicaciones, los intentos organizacionales de todos los partidos, qué sé yo, que al poco de 48 horas, la verdad que ya la cosa empieza a dispersarse si bien hay un nivel de organización básica y de resistencia, la verdad que precaria, por una parte, por otro lado, sin mucho conocimiento, por no decir nada, de lo que significaba un golpe de Estado, de lo que significaba que andar, no sé, en la noche andábamos 14, 15, 20 personas transitando por las calles, reuniéndonos, haciendo encuentros, digamos, en casas de compañeras y compañeros que nos facilitaban, que posteriormente muchos de ellos cayeron detenidos también, por suerte no hubieron mayores consecuencias de vida, pero esa fue como la situación que se genera, digamos, ¿ya? Y cómo enfrentarlo, porque no había ninguna lucidez, ninguna claridad, ninguna orientación. A lo más, ese día el Partido Socialista nos envían, digamos, algunos compañeros a avisar a los compañeros de la Pincoya que venían una cantidad de apoyo de otra región, que venía el regimiento Tucapel y todo eso, y lo cual resultó que todo eso era falso, no había nada concreto. Entonces, evidentemente también la gente, muchos trabajadores resistieron, muchos pobladores resistieron en función de que estaban a la espera, digamos, y se dio en algunas poblaciones cercanas, como la Quinta Bella, la Pincoya, Conchalío, en aquella época. Pero eso fue. ¿Y tu mamá, por ejemplo? Bueno, ¿Cómo vivió eso? todo, claro, sí, o sea, que todo estaba como emocionado y todo, de otra manera, los padres también tratando de proteger a los hijos, porque sobre todo los que ya de otra manera estaban más activos en la política, ya, bueno, ese día 11 yo me voy a la Pincoya y había un cerco, lo cual no me permitió salir del cerco y llegar al otro día. Eso significó que en la casa apenas llegué, un par de correazos por la gracia que había hecho. Entonces está igual, bueno, fueron situaciones que ocurren, digamos, en esas circunstancias, pero la preocupación es generalizar. Ahora, también uno ve como era tan fuerte la agudización de la lucha de clases que igual también muchos vecinos que se declaraban de derecha, que evidentemente tomaron una postura inmediata en apoyo a la dictadura o al régimen, digamos, y por lo tanto ahí empieza una nueva etapa difícil también para la población, que es la delación, ¿ya? La delación fue algo tremendo que hubo en la población, y eso significó que muchos dirigentes sociales, fundamentalmente dirigentes de unidades vecinales y así en las llamadas organizaciones sindicales, de los cordones industriales o de las mismas otras instancias, digamos, sufrieron inmediatamente la represión. Y el golpe estaba dirigido al mundo del trabajo, a los trabajadores, al pueblo en general, digamos.
Ese ahí estaba el peligro, a ese nivel de organización, el poder popular que se estaba construyendo ya durante todo ese periodo. ¿Ya? ¿Tú sentiste en algún momento que ya terminaba esta cosa y que haya que dedicarse a otra cosa? ¿Pero personal dice usted? Sí, lo personal. No. Al contrario, creo que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Mencionaba, digamos, yo creo que uno se fue haciendo una opción, desde muy niño, sin tener todas las herramientas, los elementos, fue haciendo una opción, pero porque era por su condición, porque aparte de ser cristiano, ¿ya? Formado en el ámbito de la solidaridad, en el ámbito de la entrega, de la justicia, en el ámbito de pensar en un mundo diferente, distinto, en los cuales los pobres, digamos, tenían, y que nosotros éramos parte de toda esa realidad, junto con un proceso también de los luchadores cristianos por el socialismo, que también fue una de las cosas que gatilla, digamos, todo este encuentro entre revolucionarios, entre marxistas y cristianos, digamos, y que posteriormente también va a tener un desarrollo, digamos, en el proceso dictatorial, digamos, más un contexto internacional. Entonces, fueron muchos elementos desde la condición propia como persona, como familias, digamos, y lo que tiene que ver con esto otro, hace que uno haya hecho una opción, ¿ya? Y también, en esa opción, los jóvenes, los niños, los jóvenes, quedamos comprometidos de una otra manera a continuar la lucha. Y que lo que definitivamente viene a tomar fuerza, ¿sí? El desarrollo del MIR tiene que ver con la asertividad política que tuvo en su minuto para convocar a diferentes sectores en ese proceso revolucionario que efectivamente tenía una trascendencia mucho mayor de lo que se sabía anteriormente con los gobiernos, con los partidos tradicionales. Eso había una perspectiva, eso había un sueño, había un futuro. Y eso yo creo que, así como ayer, sigue estando vigente hoy día, digamos, porque hoy día los pobres no tienen otra alternativa. El capitalismo va a actuar así como fue décadas mucho antes, digamos, desde el 1800 en adelante. Lo mismo ocurre en el 73, lo mismo ocurrió en el 2019 y así ocurriendo en el tiempo y la historia de la humanidad. Por lo tanto, yo creo que esa opción fue que lo que seguimos, digamos, juventud y niños, digamos, lo hicimos sin el conocimiento, con un tremendo pánico, con un tremendo susto, con una capacidad de dosificando esas etapas emocionales y estados hasta llegar a un control del miedo, digamos, porque evidentemente uno no sabía cuáles iban a ser las consecuencias. Muchas cosas que se hicieron posteriormente del golpe, que era fundamentalmente agitación y propaganda, lo debo confesar hoy día. Si bien es cierto, uno estaba en la acción, pero mis patitas querían salir corriendo, porque como que quería irme rápido. Y eso lo hacíamos con jornadas que lo hacíamos a las 5 o 6 de la mañana. ¿Ya? Jornada a esa hora de la noche, que te podías terciarte con una patrulla o de carabineros o de milicos, qué sé yo, y hasta ahí llegaba. ¿Ya? Y así empezamos a hacer la agitación y propaganda, lanzando panfletos, etcétera, etcétera, etcétera. Permíteme un segundo. Claro, ahí, porque ya entramos al paso de la resistencia. O sea, el proyecto que está en ebullición, que están dando ya a la resistencia, que es un momento distinto. Pero esa resistencia también implica, disculpen la expresión, pero también significa ordenar los repliegues. Significa, bueno, no estamos a la ofensiva táctica y por lo tanto hay que pasar a la defensiva táctica y por lo tanto el repliegue. Guardando las proporciones, pero yo creo que son los procesos políticos también. Viene la cooptación del 15 de noviembre. Viene la quiebra de la asamblea, esto que tensionó, si meterse o no meterse al pacto y ver el proceso constitucional y todo esto. La pregunta es cómo la franja, o tú y la franja más rupturista, ordena ese repliegue. ¿Cómo, si es que hace un repliegue o se tira a la ofensiva? ¿Cómo se ordena esta crujidera que hay? Porque efectivamente fueron efectivos. Nos rompieron nuestras organizaciones, una vez más. Porque inclusive con gente vieja que sabía que esto ocurría. Por lo tanto, uno podría decir no son sino cómplices de este proceso de desarme el pueblo. Entonces, ¿cómo se ordena ese repliegue? ¿Cómo lo ves tú? Claro. Sí, creo que es complicado en el sentido de que, por esto mismo, de que no existía como una táctica tan armada, una respuesta tan armada del campo revolucionario, ni mucho menos del caso particular como de la organización estudiantil.
en el sentido de que nadie estaba muy preparado para recibir el alzamiento, entonces nadie tenía muy claro qué iba a hacer. En nuestro caso, por lo menos, no había muchas claridades con respecto a qué hacer. Hubo esta claridad con respecto a no sumarse al Pacto por la Paz, pero en realidad nunca fue la posición de que hay que replegarse. En realidad, fue más que nada la posición de seguir construyendo donde ya estamos, de seguir avivando un poco la cuota que iba quedando. Ahí entre medio pasan más cosas, obviamente la batería electoral se viene pesadísima, voto obligatorio, pandemia, entonces hace que se vuelva más difícil el proceso, pero nosotros no lo homologamos en realidad como por ejemplo a los 90, o a los 80 o a los 90, o a los 90 en realidad, que es como el periodo ya post-resistencia más álgida, en el sentido de que si bien estamos débiles, tenemos un montón de debilidades, un montón de cosas que mejorar y que cambiar, no consideramos que estamos en una derrota ni en un repliegue post-alzamiento. Como este es un ciclo que recién inicia, tiene alto y bajo. En realidad, íbamos así, llegamos a un pic, ahora bajamos un poquito, pero no es el cierre de este ciclo. No estamos en una derrota, sino que estamos en un momento donde la disputa de la conciencia finalmente todavía existe, donde todavía las expresiones organizativas que se levantan finalmente tienen como un hilo conductor. Todavía no se logra cerrar ese proceso, todavía no existe una estabilidad completa. En ese sentido, claro, bien desordenado, bien como tal vez un poco torpe, en realidad. Se sigue como en ese esfuerzo de construcción, más desde las bases en realidad, más desde buscando como la amplitud. Ese es como el desafío que nosotros vimos en ese momento y seguimos viendo, porque todavía no nos consideramos derrotados, pero sí, obviamente hay un montón de desafíos y un montón como... Sí, y el anillo más externo a la organización. Suponte tú que tenemos este anillo donde están los más duros, los más comprometidos, en fin. El anillo más ajeno, más lejano, ¿no sintió decepción frente a esto? Dijo, no, ya pasó, estamos mutilados, nos vivieron, estamos presos, no sé, y aquí de nuevo nos traicionaron, no hubo esa sensación, ¿o sí? No, en la juventud igual existe hasta el día de hoy todavía un poco esa sensación dentro del activo, también del activo político, en realidad, como de un cierto activo que tiene una postura más bien como movimentista, como más cortoplacista a mi parecer. En realidad sí existe este sentimiento de que estamos derrotados, de que estamos mal, de que ya se acabó todo, porque el alzamiento era un poco como un momento pre-revolucionario y que ahí era todo. Nosotros en realidad tenemos una visión un poquito más a largo plazo, entonces sabemos que no lo era todo, por lo tanto no estamos tan perdidos. A nivel como amplio de las masas estudiantiles, no sé si existe una decepción en relación al no haber logrado como la materialización de las demandas reivindicativas. En el sentido de que como faltó fuerza, no se cumplieron esas grandes demandas, y también hay que luchar un poco con ese derrotismo, con esa visión como derrotista, con esa visión como cortoplacista, en el sentido de que la lucha es larga, de que tiene altos y bajos, de que va a tener varios conflictos, no va a ser el único que voy a vivir yo en mi vida, por ejemplo, ni que van a vivir otras generaciones. En ese sentido, claro, la decepción existe. No creo que haya una postura como generalizada dentro de la juventud, ni mucho menos dentro de las organizaciones que se consideran revolucionarias, acerca del alzamiento y de la cooptación del 15 de noviembre. Sí, yo conectando un poco también, escuchándole a ambos. En el caso tuyo, Félix, esa opción que se va como solidificando es muy parte de un contexto donde se impone una dictadura. Eso como que te marca el campo hacia una opción mucho más clara. Y yo me preguntaba, Almendra, en la gente que es niño, niña, adolescente, joven hoy, ¿por qué se da esa opción por una opción revolucionaria habiendo un espectro de otras posibilidades? ¿Por qué un joven hoy opta por eso? ¿De dónde sale eso? No, este es el camino y es a largo plazo y debe ser así. ¿Cómo lo ves vos desde tu experiencia y de lo que ves en tus pares también? Desde mi experiencia personal, en realidad fue porque, como comentaba, en realidad estuve como rodeada de harta política y de distintas esferas, en realidad más como en la esfera del colegio, por ejemplo, de una cultura más bien ligada como a la izquierda tradicional. Por ejemplo, mucha cultura PC, que obviamente tiene un lazo súper importante con este momento histórico que estamos hablando de la dictadura,
previo y también como del momento mismo de la dictadura, muy ligado también como a la validación del proyecto reformista. Bueno, no reformista, el proyecto del poder en la actualidad, por ejemplo. Y por otro lado también dentro de la juventud, como saliendo un poco de mi experiencia personal, pero dentro de la juventud, en el abanico como del activo político, también está como la alternativa más bien libertaria, antiautoritaria, como por esa línea. A nivel personal fue por una cosa de ver la real viabilidad del proyecto revolucionario, un poco rescatando la historia de nuestro país, rescatando la historia en realidad a nivel como global, de que finalmente una revolución socialista es lo único que nos va a liberar en realidad de la explotación, que es el verdadero problema de la humanidad. Un poco. Yo diría que esa reflexión política, claro, no es como tenerla de un día para otro. No pasa solamente por conocer una organización que se hace llamar revolucionaria y decir, me quiero meter por esto, sino que lleva también elementos prácticos y revisar la historia reciente de cómo finalmente otros proyectos son inviables y son cooptados. Porque también vienen a validar un poco los principios y los valores, por decirlo de alguna forma, del capitalismo, de la alternativa individual, de la vía institucional, entre otras cosas, de la falta de construcción, un poco, de entender que, no sé cómo expresarlo bien, de que finalmente es lo más completo y que busca abarcar distintas esferas, más allá como de otros proyectos. Yo diría que eso es lo que me impulsó a mí y lo que tendría que impulsar en realidad, de que pensamos que es la única alternativa posible, no porque nos guste tampoco solamente. En tu caso, Félix, perdón, no sé si... No. Porque, claro, aquí nos dice la enmienda en esta pregunta de la ciudadana, claro, es como, no estamos arruinados, hay que seguir para adelante. Tú también nos dices, bueno, viene el golpe, un dolor, etcétera, pero seguimos. Al contrario, nos da fuerza. Entonces, bueno, y viene ¿cómo te ligas finalmente a las organizaciones más revolucionarias de la resistencia, en realidad? ¿Nos podrías contar un poco ese proceso? ¿Qué es lo que pasa en ti? ¿Quién invita? ¿Bajo qué condiciones? Estamos hablando de la zona norte, supongo, porque es donde ocurre este proceso. Y además, eso por una parte. Y después me gustaría, sobre la misma, cómo funciona eso. Porque significa ingresar a niveles de lucha y de organización clandestina, en el fondo. Y eso requiere otros parámetros de funcionamiento, inclusive de disciplina y de entrega personal. Así que, ¿cómo sucede ese proceso? Mira, remitiéndonos un poco al tema de la opción que uno hace, también está, de una u otra manera, impulsado por la decisión política del MIR en ese minuto. El MIR no se asila, el MIR toma una posición consecuente, y eso es lo que tiene que ver también con lo ético y lo moral, que yo creo que no haber dejado en el abandono al pueblo que luchó y sacó la mugre por llevar adelante un proceso. Eso te da una fortaleza tremenda, así como decir, puta, aquí hay gente, entonces todo, como les contaba ya anteriormente, todo ese proceso natural de relaciones, de amistades, de complicidades también, en un montón de cosas. Entonces entramos en ese proceso a aprender, porque yo creo que un largo periodo de aprendizaje de cómo enfrentar un proceso dictatorial desde todo punto de vista, de cómo juntarse, cómo reunirse, cómo conversar, cómo compilar, cómo llevar adelante las comunicaciones, etc. O sea, todo fue un aprendizaje cuyo tránsito tuvo una serie de costos por inexperiencias. Ya nadie estaba preparado para efectivamente un escenario de esa característica. Entonces nuestra organización parte fundamentalmente como estos ejes de resistencia como casi intuitivas, ¿ya? Conducidas de una manera por algunos compañeros que venían del MIR, digamos, y que decían, mira, puta, está pasando esto aquí, está pasando esto acá, y vamos organizando, digamos, ciertas formas. Y después ya, posteriormente, en el año 74, empiezan como los comités de resistencia a organizarse como tal, por sectores, por zonas, de acuerdo a ciertas situaciones más geográficas o sectoriales. Y ahí, todo ese trabajo previo en el campo, digamos, del mundo cristiano, o sea, también empieza a tener una fuerte relación en apoyo, digamos, a todos los perseguidos, y empieza a articularse los comedores, la organización básica, digamos, para emprender, digamos, la lucha de resistencia. Y después viene ya un poco en ese proceso, por lo menos lo personal, desde el año 73 en adelante, y eso también es un elemento importante, digamos, que a pesar de las circunstancias que estábamos viviendo, nosotros
no nos saltamos el proceso para llegar a ser militantes. Tuvimos 6 meses de simpatizantes, 6 meses de aspirantes. Si no era así como estamos en dictadura y tú pasas para arriba. No. ¿Ya? Aquí, a pesar de todo, digamos, se hizo ese proceso de aprendizaje con todos nosotros, digamos, de convertirnos en militantes. Yo me convertí a los 15 años militante, me sentí orgulloso, ya más o menos cerca posterior a la muerte de Miguel. Y eso, en definitiva, fue como la parte de este proceso de aprendizaje, de desarrollo, de organización. Ya después se fue como incorporando más elementos, tareas más específicas, más como... Perdón. ¿Quién te reclutó? ¿Quién era la gente que estaba allá en la zona? Bueno, ahí ¿Era más viejo que tú, me imagino? ¿O tan joven? Ni tan viejo como... tan viejo, digamos. O sea, viejo, 20 años. Claro, exactamente, ese es el más viejo, es el más maduro de todos nosotros. 20 años, 18, 20 años, era más o menos la edad que había, de compañeros que, bueno, fueron colocando como varios compañeros en diferentes momentos, hasta ya llegarnos a situar por ahí por el año 75, ya con un equipo de trabajo mucho más consolidado ya. Y ahí empezamos a asumir funciones mucho más específicas ya dentro de la organización. Antes de eso fue como el rearme de organización social, o sea, organización política o de resistencia, ya con un alto asentamiento en lo social, ya, porque evidentemente nunca, yo creo que a pesar de la profundidad de ese golpe de Estado, no paró la disposición de esa población que se formó y se organizó en el periodo de la Unidad Popular. ¿Ya? No se paró así como que quedó todo desbandado. No. Se empezó lento, con todas las implicancias, pero a la vuelta de un año ya se tenía alto nivel de trabajo en las comunidades cristianas, sobre todo en todas las iglesias de la zona norte, donde muchos diáconos, monjas y sacerdotes se comprometieron con la lucha, incluso formaron comités de resistencia, igual como todo el mundo. Hoy día, bueno, puedo mencionar también a Jesús Rodríguez, un sacerdote de la población del Salto, junto con otros sacerdotes formaron un comité de resistencia y fueron los que dieron el apoyo para todas estas tareas que emprendimos no tan solo en zona norte, hablamos de zona norte, todo lo que fue Independencia, Conchalí, y así no me ocurrió la misma zona sur o la zona poniente, qué sé yo. Fue un proceso bastante similar en esas características. Y en tu cabeza, ¿sí? en tu zona, ¿no había una cosa de andar como cabros chicos en la JAP repartiendo, como me contabas tú, de que llegaban los camiones con alimentos, salían a repartirlo en un carretón y la gente pagaba, se juntaba la plata, nadie se robaba un peso, eran cabros chicos en situación legal, digamos? Claro, aquí no está en una situación ilegal, pero está clandestino. ¿Cómo se procesa esto de ser clandestino? Yo sé que es difícil responderlo porque uno lo vive nomás. La más dura va a venir más adelante, digamos, cuando ya definitivamente prácticamente se confunde clandestinidad con secreto, por una parte, pero por otro lado con ilegalidad, porque hay gente que son clandestinas y que no viven legal, digamos, no pueden andar con su carnet, tienen que andar con documentos falsos. Entonces, ¿cómo ocurre ese proceso en un joven de 15 años que va entendiendo que el proceso cada vez va demandando más de uno, digamos? Bueno, yo creo que lo primero fue como aprender a vivir en la clandestinidad, digamos, o el trabajo clandestino, más que obviamente estar físicamente en la clandestinidad, sino que el trabajo propiamente está, la compilación, el trabajo que tiene que ver con hacer las cosas de la mejor manera, planificada, sigilosa, rigurosa, disciplinada. Eso es lo primero que yo aprendí en él, y es lo que aprendí de todos los compañeras y compañeros que me educaron. Yo soy un agradecido del anterior privilegio de estar con muchas compañeras y compañeros que me dieron esa capacidad o esa posibilidad de desempeñarme de mejor manera en la vida clandestina, digamos, ¿ya? Y después, evidentemente, a la medida que avanzan los procesos, yo nunca he estado detenido, y traté, digamos, de otra manera, así, no exento de errores, de llevar la vida rigurosa, ¿ya? Y eso demandó que en algún minuto la organización te plantea el desafío de pasar a la clandestinidad y dejar toda tu vida normal o social o familiar.
cuyo costo no es menor, sobre todo cuando uno es hijo único, digamos. Yo creo que ahí hay consecuencias que uno después, en el tiempo, a la luz realmente uno se piensa, digamos, todos los que sufrieron, fundamentalmente las mamás, los papás, digamos, la familia, digamos, que es el caso de muchos y muchas, digamos, en la lucha antidictatorial. Pero, por ejemplo, así, disculpa la pregunta, esta rigurosidad, por ejemplo, ¿cómo vivías tú? Porque, qué sé yo, pertenece a una organización, me imagino, no sé si iba a un punto, ¿cómo, había una base? ¿Cómo se va procesando eso? Digamos? ¿Tenías que salir de la casa y decir, vuelvo o no vuelvo? Bueno, en primera instancia, hay una formación previa, ¿no? Que te prepara un poco porque estábamos viendo todo, sobre todo fines de 73, 74, 75, cortes simultáneos, permanentes, digamos, acoso, represión y todo eso. Entonces, igual, eso como que va agudizando el sentido de la defensa y digamos, de la clandestinidad o de la defensa de la vida, digamos, definitiva también, y de la defensa de la organización y de todos tus compañeros y compañeros, digamos. Agudiza todos los sentidos habidos y por haber, ¿ya? Nosotros, de una otra manera, en esa toma de decisiones, partimos con algunas cosas que igual se genera una red importante de personas conocidas, que Dios sabe dar los primeros pasos y después para allá tener que asumir, digamos, ya una vida mucho más, incluso más cerrada. Yo me fui a vivir a arrendar piezas, arrendé piezas en diferentes lugares de Santiago, ya viví solo, ya tenía una fachada, salía con todas mis cosas como que iba a estudiar o que iba a trabajar, y en el intertanto estaba en algunas casas, digamos, mientras hacía la hora para llegar en la noche nuevamente, como cualquier ciudadano, digamos, ¿ya? Normal, entre comillas, se vivía así. ¿Y tuviste algún mini cursillo de métodos conspirativos y todo esa...? Todo eso. ¿Y lo practicaba rigurosamente? Claro, rigurosamente. Ya. Y creo que lo que permitió la sobrevivencia de la organización fue justamente eso. ¿Ya? Aprendiendo, evidentemente, con todos los costos que tuvimos, se nos fueron menores. ¿Ya? La cantidad de compañeros y compañeros detenidos, desaparecidos, ejecutados, digamos. Pero un grueso de la organización logró internalizar esta forma de vida y la llevó adelante, digamos, de forma disciplinada y rigurosa, y eso es lo que permitió todo el desarrollo posterior, que incidió en el trabajo técnico-militar, lo que incidió en el trabajo social, lo que significó en diferentes áreas que la organización logró desarrollos posteriores tremendos, gigantescos, digamos, en plena dictadura. ¿Ya? Y ahí, evidentemente, yo tengo una defensa absoluta de que las políticas generales de la organización fueron correctas. ¿Ya? El despliegue de masa fue tremendo de la organización. ¿Ya? Pero antes de eso, déjame insistir un poquito en esta cosa. Pero bueno, tú así, cuando estabas haciendo esas pequeñas operaciones de agitación y propaganda, que Miguel las describía, inclusive en su informe, las patitas me daban ganas de correr, de cierto. ¿Cómo se procesa el miedo? Porque en realidad el miedo está, porque la represtaban, había gente torturada, salían a jorotear, en fin, ya se estaba sabiendo ya que había centros de detención clandestina, había estructuras que habían caído. ¿Cómo se va procesando? ¿Cómo se va madurando el término de construir una personalidad combativa? No solo por la audacia, sino que también por la serenidad que implica la militancia madura, por así decirlo. Bueno, yo creo que son procesos, ¿no? Creo que hay procesos, pero que definitivamente están gatillados, están planteados por tu responsabilidad dentro de la organización o dentro del quehacer, digamos. Porque cada cosa que uno hacía, lo hacía en función de una vida, social, o territorial, o lo que fuera, digamos, como organización, junto con tus demás compañeros y compañeros, digamos. Entonces también era como resguardar la fuerza, resguardar a tus compañeros, que si tú cometías un error, ya tenía costos, y eso, nadie de nosotros quería que eso ocurriera. ¿Ya? Esa agudización de los sentidos y ese, digamos, pasar de los diferentes estados, digamos, desde el pánico, digamos, en algún minuto hasta el miedo, con más controlado, hasta llegar ya a tener un posicionamiento, digamos, te lo da solamente el quehacer, la práctica concreta, el poder distinguir quién es la repre que está ahí frente a tuyo, ¿ya? Poder hasta persentir, oler, ¿ya? Cosas que
Eso es parte del desarrollo de una organización en su conjunto, más allá de lo individual, el desarrollo de una organización. Porque fíjate que uno de los momentos, lo voy a decir así también, claro, síntomas de la derrota es cuando eso se quiebra. Cuando comienza la frivolidad, cuando se pierde el sentido de la responsabilidad por el compañero que depende de ti, cuando no llegas a la hora a los puntos correspondientes, cuando no guardas todas las medidas de seguridad. Cuando eso se quiebra, es un pequeño triunfo, yo diría estratégico, del enemigo, digamos. Es una organización. Entonces, cautelar es una cosa muy, muy importante. ¿Tú tienes algún recuerdo específico de discusiones sobre esto? Bueno, yo creo que hubieron muchas discusiones con todos estos temas, digamos, porque evidentemente era un área de trabajo que fueron las más golpeadas del mismo, digamos, ¿ya? Y eso en gran medida ocurría. Primero hay que entender, digamos, que estamos, porque no es tan solo la responsabilidad de los militantes o de la gente en particular, digamos, tiene que ver con la comprensión que estábamos situados en una lucha contra un régimen, con una política, una doctrina, con un diseño y una estrategia definida para la destrucción de las organizaciones revolucionarias. Por lo tanto, ahí cabe, digamos, todo el aparataje, digamos, operativo que pueden tener, todos los trabajos de inteligencia que pueden tener con sus múltiples formas, control, seguimiento, y porque además llega un minuto que también la dictadura sale de los procesos, digamos, de inestabilidad, digamos, iniciales, digamos, y empieza también el posicionamiento, por lo tanto tiene más control de la situación. Y al tener mayor control de la situación tiene mayor nivel de iniciativa operativa para poder actuar sobre las organizaciones como el Partido Comunista, el MIR, qué sé yo, y otras organizaciones. Entonces, cuando uno se enfrenta a eso, tiene que tener en consideraciones que van a haber muchos momentos, muchos golpes que van a surgir por muchas razones. ¿Ya? Las fuerzas revolucionarias, como cualquier organización, también entran en procesos de desgaste. El desgaste, el mantenimiento de una fuerza importante de lucha de esas características implica muchos esfuerzos económicos, de una manera de retaguardia, etc. Entonces, claro, ahí cuando se dan los golpes, muchos, podríamos decir, fueron algunos circunstanciales, otros fueron producto de nuestros propios errores, y eso puedo indicarlo, digo, muchas de las cosas que se hicieron con desconocimiento, con poca precisión, con poca planificación, quizás en muchos casos con poca rigurosidad, y por otro lado, presionado por los tiempos, porque nosotros, nuestra vida militante, empezaba a las 7 de la mañana haciendo el matutino, haciendo ejercicio físico, después tomando desayuno, después haciendo lectura de prensa, haciendo informes, haciendo los puntos, Entonces, era un múltiple, tú no parabas en todo el día no parabas. Llegabas a la última hora ya a las 10 o 11 de la noche, digamos, a descansar un rato, digamos, a comer algo a la rápida o muy fácil. En ese tiempo fumábamos mucho fumábamos porque gran parte se suplía el hambre, digamos, la necesidad a través del cigarro. Entonces, creo que lo que ha ocurrido a muchas compañeras y compañeros, yo creo que esto es mucho más amplio a nivel de la lucha clandestina y de la lucha de la antidictatorial, lo que significó. Gracias, Félix. Compañera, mira, bueno, aquí viene ese proceso posterior al 2019 y lo que ha venido adelante. ¿Cómo se ve? O sea, finalmente la fuerza, aunque sea pequeña, se multiplica si hay organización. Si hay compañeros, voy a decir así, cuadros y cuadras, ¿okay? Que sean capaces de sentir que en realidad hay que cuidarse a sí mismo porque también hay que cuidar a la propia organización, hay cierta disciplina. ¿Cómo ese proceso se vive en el caso, estoy pensando que tiene 18 años, 19 años, se vive como lecciones, como práctica en la organización de la juventud, en el sector donde los chicos entienden esto y las chicas entienden esto? Claro, o sea, finalmente, para nosotros, en mi experiencia personal, la organización igual te genera como una identidad y una cuestión más bien valórica, como un estilo de vida que también busca ser distintivo a la alternativa que otorga el capitalismo, que finalmente va más ligado como al ocio o como dos esferas, o al ocio o a la hiperproductividad. Entonces, como que la organización para mí ha sido súper importante en mi proceso de formación, como de estos aspectos más valóricos, de que, por ejemplo, no sé, es una cosa de que no sé bien cómo explicarlo, pero por ejemplo la importancia del estudio ha sido una cosa que yo creo que la organización revolucionaria, la organización clasista, a mí me ha sabido y que sabe transmitir muy bien, porque te ayuda a entender que el estudio
finalmente no es una herramienta de sabiduría individual, por ejemplo, sino que ayuda al colectivo. Por ejemplo, que es necesario, no sé, ser buen estudiante, pero a la vez también la autoformación, y no solo la autoformación, sino que por sobre todo la práctica. Por ejemplo, que el estudio es una herramienta para la práctica. En un inicio para nosotros igual fue súper importante, claro, como en este proceso de repliegue, como 2020, pandemia, el estudio y la discusión acerca de la educación, por ejemplo, de cómo funciona el sistema educativo, de cómo funcionan las organizaciones estudiantiles, fue súper importante. Y por otro lado ya el después romper un poco con el encierro, con el miedo también, y volver a retomar las calles, retomar la protesta popular y ese rol que tienen los jóvenes de dinamizar esas luchas, de ponerse al servicio de otras luchas, de estar apoyando conflictos de pobladores, conflictos sindicales, de trabajadores, la lucha por los presos políticos, que igual el post-alzamiento volvió a tener relevancia, por ejemplo, entre otras cosas también ayudó como a darle una impronta distintiva. Pensamos que también la organización tiene ese factor de que tiene que ir como rodeando los otros elementos de la vida social, de que en la organización también se crean vínculos humanos, que igual estamos en un momento que es súper distinto, por ejemplo, el que plantea el compañero. Estamos en un momento como de organización político-social súper abierta, por lo tanto tiene que tener eso, ese factor del compañerismo, el factor de los elementos culturales, para también cómo vamos haciendo la lucha ideológica y también como la lucha, ir cimentando las condiciones como para la lucha directa del capitalismo y la alternativa que nos ofrece. Eso, de que hay que estudiar, de ojalá hacer deporte, de que hay que seguir impulsando la protesta, de que hay que fomentar la organización de base donde sea que estemos, pero de que también tenemos reuniones, discutimos, fraternizamos, hablamos de la coyuntura, de lo que le pasa al resto de los sectores movilizados y de los no movilizados también, qué es lo que está pasando. También han habido momentos de cuestionamiento en torno a también cómo llegamos más allá, cómo llegamos al hondo y lo profundo, que es como el desafío real al que nos enfrentamos en la actualidad. El llegar también al estudiante más precarizado, el aumentar la fuerza, no por una cosa de también como de sobarnos el lomo y decir que queremos ser grandes, queremos ser masivos porque sí, sino porque entendemos que también las masas es la historia. Entonces nuestro deber como organización social es crecer, abarcar la amplitud y demostrarle a la gente que la alternativa es la revolucionaria y apoyar como desde nuestro espacio de construcción. Sí. Bueno, yo quisiera hacer, tenemos que ir cerrando ya, digamos, pero yo quisiera hacer una pregunta a los tres, digamos. 5 de octubre, ¿cargue? Bueno, en el minuto de la caída de Miguel fue un hondo dolor para todos los militantes de la organización, sin duda, y me imagino también para un sector importante del pueblo. ¿Ya? Estaba el significado de Miguel, digamos, de la consecuencia, y de toda esa generación, digamos, no es tan solo Miguel lo representa por su consecuencia y por haber caído en combate, digamos, no cae en cualquier circunstancia. No cae en cualquier circunstancia. Y eso, lejos de mermar la capacidad y la disposición y la voluntad de lucha, por el contrario, genera más lucha, genera más disposición, porque la muerte de Miguel para nosotros era como el hermano mayor. Y por lo tanto, había que continuar en lo que estábamos haciendo y hacerlo con más esfuerzo, con más disposición o ímpetu, digamos, en todo nuestro compromiso político, social, revolucionario, digamos, y eso no cabía otra alternativa. Ya los que, de alguna otra manera, los que estaban débiles y que estaban, digamos, en una posición, digamos, de relativizar, digamos, la decisión política tomada en su minuto por el partido, ya se habían ido. Por lo tanto, los que estábamos éramos los compañeras y compañeros que de una u otra manera estábamos comprometidos con aquel proceso. Miguel, evidentemente, no es lo mismo. No es lo mismo lo que pasa después. ¿Ya? Desde el punto de vista de la orientación política, creo que, sin duda, descansó gran parte de ese inicio de lucha de resistencia en una camada de compañeras y compañeros dirigentes de alto nivel, digamos, de alto nivel. ¿Ya? Sin desmerecer los que vienen después, sino que en el sentido de que la capacidad política, la madurez y la visión no es siempre la misma, digamos. ¿Ya? Y creo que Miguel sintetizaba todo aquello. ¿Ya?
el esfuerzo que viene posteriormente está muy impregnado en general de la lucha de clase y de todo lo que implicaba la lucha dictatorial. Pero ahí nos faltó, sin duda, en muchos momentos, tener esa dirección política. ¿Ya? Y nosotros, los que nos formamos bajo esa mirada, bajo esa orientación, evidentemente, así como ayer, seguimos comprometidos con ese proyecto. O sea, por Miguel y por todas y por todos los que entregaron su vida en este proceso. ¿Ya? Porque uno puede decir, hasta las personas que a uno lo formaron, que hoy día ya no están, en particular menciono a Alejandro Salgado Troquián, ¿ya? Compañero de la zona norte de Santiago, compañero que fue mi mentor político. Si no hubiera estado él con esa capacidad, esa formación que entregó a todos y cada uno de nosotros, quizás tampoco no habría sido el mismo. ¿Ya? No habría sido el mismo. Y así, muchos otros más que podría mencionar de compañeras que estuvimos durante todo ese periodo. Sí. ¿Ya? Un reconocimiento también a Alejandro Salgado Troquián por su destacada entrega, ¿ya? Un militante de base, un militante trabajador, ¿ya? Que desde el momento que estuvimos juntos trabajando fue un gran educador. Almendra, mira, bueno, ahí está Guevara de Miguel, digamos. 8 de octubre del 67 cayó Guevara, ¿no? Sí. Miguel el 5 de octubre. Octubre fue un mes difícil, ¿no? ¿Qué te evoca a ti esta figura de Miguel, digamos? ¿No? Bueno, primero también un poco como agradecer la instancia, un honor también como poder estar aquí conversando con ustedes en el marco de la calle en combate de Miguel Enrique. Miguel Enrique finalmente un cuadro revolucionario, un jefe muy importante para nuestro país, o sea, para nuestra construcción también como corriente, y también especialmente para nosotros como jóvenes. Es súper importante rescatarlo también desde su esfera de joven estudiante en su inicio, finalmente, de cómo desde esa vereda también se asoma hacia la lucha revolucionaria con abnegación y con entrega, en el sentido de supeditar como sus intereses personales, de una vida tranquila, de una vida cómoda, considerando las condiciones de las que venía el compañero también, a la lucha revolucionaria. Si bien nosotros no posicionamos como ni el calco ni la copia, en el sentido de que no nos proponemos ser el MIR, pensamos que es importante rescatar la figura de Miguel, rescatarla, reivindicarla y seguir reivindicando por sobre todo el camino. No igual, como mencionaba anteriormente, pero que el camino sigue siendo la revolución, sigue siendo la organización y sigue siendo retomar estas figuras tan importantes como para el ahora, que siguen vigentes. Eso, más que más. Sí. Ana, yo también quería, o sea, tengo que preguntarte porque, no sé, claro, es cierto, la figura de Allende era la más discutida, digamos, pero bueno, en tu conocimiento y en tu ligación, también llegaste a Miguel. ¿Cómo lo ves? ¿Qué sientes o has razonado en torno a esta figura que para nosotros es bien importante? Sí, bueno, yo tuve conocimiento del MIR, de la experiencia de Miguel, por otras instancias de formación que tuve fuera de Paraguay, en Brasil particularmente. Y a ver, ¿qué me evoca Miguel? Me evoca un poco, me identifico con lo que plantea Almendra de alguien que es capaz de dejar de lado un proyecto personal por un proyecto colectivo y ahí encuentra su plenitud y su trascendencia en un hacer con otros y por otros y no netamente esta vida individualista que tanto nos quieren instalar. Y creo que sobre todo la consecuencia hasta el final de incluso exponerse a la muerte y al final, ¿qué es vivir, verdad? Vivir en el sentido de vivir es respirar y estar vivo, o vivir es realmente llevar la vida que a uno le parece que tiene un sentido más allá.
Entonces creo que ahí el sentido de la vida y la muerte cambian completamente, y a pesar de que Miguel murió en combate, está más vivo que muchas personas que no tuvieron una muerte así. O sea, hoy estamos acá 50 años después hablando de él, hablando de personas que tuvieron esa misma opción. Entonces para mí él es eso. Es una vida que valió la pena ser vivida y que nos impulsa también a vivir una vida similar o estar en esa búsqueda. Muchas gracias. Bueno, estamos casi terminando. No sé si una última acercamiento, tal vez sobre los valores, porque esto lo vemos tejiendo así, lo hemos ido tejiendo a partir de una diversidad por una parte y por otro lado una ética fundante, que es anterior inclusive a la militancia. No podría haber militancia si no hay esa ética, esa sensibilidad. No sé si pensando en que el presente reclama un futuro, bueno, ese futuro tiene que estar matizado, pintado, coloreado con cierta ética y con ciertos valores. No sé si tú, Félix, quieres decir algo al respecto. Sí, ¿Sí? sí. Mira, creo que gran parte de la sociedad entiende de que el capitalismo tiene estas características por siempre. La labor de los sectores consecuentes en una sociedad es tener la disposición siempre de ser coherente y consecuente con lo que uno piensa, dice y hace. Y en ese sentido también nuestra historia como país tiene una larga tradición de luchas, tiene también ejemplos, tiene esfuerzos, compromisos, en los cuales uno apela en estas circunstancias, porque hoy día no es tan solo lo que hemos conversado en muchas oportunidades. Hoy día no tan solo está la contradicción principal, que siempre fue como el elemento y de otra manera articulada las luchas, digamos, esta contradicción capital-trabajo. Hoy día la humanidad se enfrenta, la humanidad, no tan solo el caso nuestro, a un proceso de contradicciones profundas, donde el capital-vida pasa a ser una de las razones fundamentales que los seres humanos tengan la capacidad y la disposición a retomar las banderas de lucha consecuentes, porque si no, la verdad es que es algo que tarde o temprano nos vamos a arrepentir todos. ¿Ya? El capitalismo hoy día no tiene nada que ofrecer, nada que ofrecer. El capitalismo hoy día, su única salida es seguir profundizando la explotación, la marginación, la exclusión, mayor cantidad de pobres, mayor cantidad de masacres. Eso es lo que estamos enfrentados hoy día. Entonces, esa recoger, que haga conciencia, que de alguna manera dé para la reflexión, que nosotros como país, como pobladores, trabajadores, tenemos una historia que tenemos que rescatar y hacerla presente y hacerla futuro. Hoy día, a todas las organizaciones, a todos los compañeros y compañeros que están de otra manera haciendo esfuerzo durante todas estas décadas, voluntades. Lo que se pide son voluntades para reencontrarse, para dialogar y para avanzar, porque esto tiene una necesidad urgente, es prioritario, es imprescindible. Entonces, un poco para allá, digamos, yo creo que esos valores que significa compromiso, seguir luchando por la justicia social, seguir avanzando en términos de un proyecto revolucionario para Chile, creo que es el llamado y que tenemos que hacernos todos, no es el llamado desde aquí para allá, sino que entre todos tenemos que tener esa voluntad, esa disposición para hacer de esto un proyecto que efectivamente logre alcanzar la liberación. ¿Ya? La emancipación de los trabajadores y el pueblo de Chile, los pobres del campo y la ciudad, sigue siendo una tarea vigente. Gracias, compañeros. Nosotros estamos terminando este programa. Se va a exhibir el día 5 de octubre, que es el último. Terminamos, ¿no es cierto?, con lo que decía la compañera Ana, que es una vida que está más viva que nunca, y que muchos otros que vivieron otra vida que es la vida de Miguel Díaz. Entonces agradecemos a los compañeros, no sé, a Pato Cid, Construyendo Curraleado, a Lucho Aguirre, que nos vino a acompañar acá, dirigente del FTR en Chuqui. Además, papá de la Paulina, como lo rememoramos en ese programa. Al compañero el JC Arangui, digamos, poblador, joven, trabajador de la construcción, importante también en la resistencia y en el proceso previo, que estuvo acompañado de la compañera Emma de la Bandera, que vino aquí a entregar su testimonio, no sus testimonios, sino que a compartir su propia experiencia.
a María Cristina, la Titi, artista gráfica, luchadora de la resistencia, activista de los derechos humanos, que estuvo con el Lucho Fuentes, militante de la zona norte también, ¿okay? Y actualmente militante del SUTE, también compañero milista de la resistencia, a Germán Chao, que es un cristiano que quiso ser, inclusive fue seminarista y quiso ingresar pero a la iglesia, pero por otras circunstancias no pudo, que fue acompañada con la compañera Juana Ramírez, monja, que vino desde un hogar a estar aquí con nosotros a compartir su experiencia y sus sentimientos. Nos habló de los cristianos, no los civiles, no los laicos, sino de los cristianos investidos, digamos, de su resistencia. Al Richie Froen, al José Carvajal y al Pato Aranda, que nos hablaron de esos esfuerzos que se hizo en la construcción de carabineros, de soldados y de marinos que se incorporaron a las luchas populares, que estuvieron acá hablando en su nombre y rememorando lo que fue ese esfuerzo. A la compañera Ana Orellana y a la compañera Esther Hernández de Concepción. Ana, una pobladora también militante del sur en algún determinado momento, vive en la zona sur y que, bueno, vivió todas las peripecias de estar embarazada, ¿okay? Y estar a punto de perder a su hija. La compañera Hernández abusada, hoy día es capaz de pararse en los escenarios y practicar el teatro y dar un mensaje. Una mujer extremadamente combatida también como la propia Ana. Al Toño Gadima, un artista gráfico que ha estado en la resistencia del Taller Sol hasta ahora, digamos, en lo que fue todo el underground de lo que él mismo llamaba la cultura rojinegra o la gráfica rojinegra. Y ahí adicionalmente en el arte, digamos. Y por último, bueno, usted a Almendra, a Félix, y a nuestra compañera que ha sido notable también su participación acá y que nos dan mucha fuerza. Dos cosas importantes, todos estos 16 o 17 entrevistados muestran la diversidad que concitó y que logró converger en esa experiencia que se llamó Movimiento Interrevolucionario. No una gracia del MIR. El MIR es un síntoma de un momento histórico que da paso precisamente a esa posibilidad. Habrá que averiguar qué condiciones históricas se requieren para que esa síntesis ocurra, ojalá lo más pronto posible. Y en segundo lugar, esa diversidad de síntesis, una síntesis histórica original, cuyo concepto lo tomé de un viejo compañero de los colectivos estudiantiles, Marcos se llamaba, el que tenía esta idea, también coincide con que lo que hace que esto converja es lo que hemos conversado acá, con todos. Es una sensibilidad frente al mundo. La idea es que el mundo, como decía el Gualmapu y en Gaza, hay que hacer algo, y ese algo significa mover el cuerpo, disponer voluntad y finalmente llegar a la militancia. La militancia es el momento en el cual ya somos responsables, racional, emocional y completamente, en el sentido de la vida, como decía la compañera, que hay que cambiar el mundo y que este mundo es sostenible. ¿Okay? Y finalmente yo creo que el desafío está puesto, el presente reclama un futuro distinto, nosotros no podemos vivir de esta manera y hay que cambiar efectivamente y disponerse a generar todas las posibilidades, abrir todas las posibilidades que permitan esa transformación y emancipación de lo humano en esta contradicción fundamental que el capital hoy día es genocida, el capital atenta contra la vida, no solo explota, sino que atenta contra la vida. Compañera. Bueno, llegamos al final del programa, que no es el final de la lucha. Eso agradecerle a todos nuestros entrevistados y entrevistadas, también a las personas que nos ven, que comparten el programa. En este pequeño aporte colectivo, también compañeros y compañeras que están detrás de cámaras y que no se ven, pero que es súper importante su trabajo, su compromiso con esto. Y bueno, les invitamos muchísimo a compartir el programa porque es un pequeño aporte a esto que decía Almendra de continuar una historia, de ir conectando nuestro presente y quizás nuestras vidas personales, nuestra cotidianeidad con experiencias más grandes y compartidas que van más allá de lo que somos cada uno y cada una de nosotras. Y creo que algo muy importante en esto del presente reclama el futuro es que no es que vamos a alcanzar la plenitud en ese futuro o cuando suceda una revolución, que va a suceder porque este sistema nos lleva a eso. No sabemos cuánto va a tardar, pero va a suceder.
sino que eso va ocurriendo en este presente cuando hacemos estas opciones de vida distintas a lo que se nos impone como un proyecto ajeno y como en un proyecto que no es para nosotros y nosotras, sino para una minoría. Y creo que es importante posicionar eso de que nuestras vidas militantes presentes, cuando estamos viviendo esta opción día a día con nuestros compañeros y nuestras compañeras, ya está sucediendo una revolución también. Les vamos a seguir invitando a seguir viendo otras cosas que van a seguir saliendo, así que muchísimas gracias y nos vemos en la lucha. Nos encontramos aquí. Miguel Enríquez. Y no te atormentes pensando que la cosa pudo haber sido de otro modo. Que un hombre como Miguel, y ya sabes a cuál Miguel me refiero, a que Miguel único, la mañana del sábado 5 de octubre, a que Miguel tan terrestre, a los 30 de ser y combatir, a que valiente tan increíble con la juventud de los héroes. Son los peores días, tú ves, los más amargos, aquellos sobre los cuales no querremos volver. Avísales a todos que Miguel estuvo más alto que nunca, que nos dijo adelante cuando la ráfaga escribió su nombre en las estrellas, que cayó de pie como vivió, rápidamente, que apostó su corazón al peligro clandestino, que así como nunca tuvo miedo, supo morir en octubre de la única muerte luminosa. Y no te atormentes pensando, diles eso, que anoche lo echamos al corral de la morgue, que no sabemos gran cosa, que ya no lo veremos hasta después. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder.